Hola, soy Cheli Pineda y en el día de hoy vamos a ver el Tech Career Report de Manfred, que lo acaban de publicar hoy, en el que vamos a ver el estado actual del mercado tecnológico, que es el que nos ocupa a nosotros. Hay datos bastante interesantes. En el primer apartado, bueno, ya nos indican que esto está basado en su base de datos, que tienen 37.901 personas, y bueno, un poco la evolución que han tenido, ¿no? Que han aumentado en 12.000 el número de Manfreditas respecto al año pasado, que tienen un 40% más, que un 40% de los Manfreditas han actualizado sus datos en el último año, etcétera, ¿no? Em, lo importante aquí es ver sobre todo el primer dato, que son los 37.901 personas en las que se ha basado el informe, que son principalmente de España. Y es un dato bastante significativo porque es una muestra muy, muy, muy grande realmente, si lo analizamos. Entonces son datos que nos van a reflejar bastante bien sobre todo el mercado español. A partir de aquí, cosas interesantes y que vamos a ir analizando. El primer dato aquí que lo ponen como puntos clave es bastante interesante, porque dice, bueno, el 16,5% de los candidatos utilizan JavaScript. Y esto es una cosa que se sigue hablando mucho, sobre todo en los últimos años, ¿no? El avance que ha tenido JavaScript por toda la importancia que tiene, sobre todo en el frontend, pero también por todo lo que ha evolucionado en el backend. Y aquí ya lo vimos en otro informe que también puso hace poco Manfred, ¿no? Que es este de aquí. Veíamos un poco que, bueno, ¿por qué pongo este otro informe? ¿No? En este informe lo que nos decía era el salario medio que había por tipo de rol, ¿vale? Y veíamos que, bueno, si hay tanta demanda y se están generando tantos puestos en JavaScript y hay tanta gente utilizando JavaScript, que es un indicativo bastante fuerte del frontend, porque luego en los salarios no se ve reflejado, ¿vale? Eh, bueno, pues una de las explicaciones, que quizás sea la más acertada, es porque la evolución que ha habido, sobre todo a nivel de intentar fabricar, entre comillas, a desarrolladores a través de bootcamps y otros mecanismos, ¿no? Otro tipo de formaciones, ha hecho que entre mucha gente junior en el mercado. Y sobre todo este tipo de formaciones están orientadas al espacio del frontend, ¿no? A los puestos más de frontend. Eh, lo cual ha llevado a que haya muchos juniors en ese lado y tiene lógica que al haber tantos juniors, los salarios en esa parte, ¿no? En esos roles, se haya empujado un poco hacia abajo, ¿no? También es indicativo de que haya tanta gente programando en JavaScript. Por un lado, porque realmente el mercado lo está demandando, ¿no? Cada vez hay más demanda de frontends y por los frameworks modernos que hay, ¿no? Y todo el ecosistema que se ha montado a través del frontend, pero también la parte de backend, ¿no? Que hemos visto que también tecnologías de backend en JavaScript han crecido mucho. En cuanto a cosas que también parece además se habla mucho, ¿no? Lo del 48% de las personas sitúan Java o PHP como los lenguajes de los que menos desean trabajar. Y esto, cuando ves las revisiones, por ejemplo, de la evolución de CSS, de JavaScript, ¿vale? Los reportes que sacan anualmente, este efecto se produce mucho con las tecnologías que copan el mercado, ¿no? En este caso, Java y PHP son dos de los lenguajes que mayoritariamente se han utilizado y se siguen usando mundialmente, ¿no? Tanto en backend como, bueno, sobre todo PHP y Java más en el espacio, en los roles de backend, ¿no? En la parte de backend. Pero al final lo que significa esto es que cuanto más se utiliza algo, también hay más gente trabajando en ello y cuanto más tiempo llevas trabajando en algo, normalmente tiendes a verle los puntos débiles y las cosas que no te gustan de esa tecnología y es muy natural que con el tiempo termines diciendo que odias esa tecnología, aunque en el fondo no sea tan real, ¿no? Es más por el tiempo que llevas trabajando con esa tecnología y por todos los problemas que te has tenido que enfrentar a través de ella. Esto lo vemos, por, como digo, también cuando veías la evolución de JavaScript o CSS, veías, por ejemplo, que la gente empezaba a odiar, cuando se había hecho tan popular, empezaban a odiar Angular, luego React, aunque son los más usados, luego Vue al principio la amaban mucha gente, pero cuando empezó
a popularizarse, volvió a producirse ese efecto, ¿no? de odio a esa tecnología. También es verdad que en los últimos años han entrado muchos nuevos lenguajes de programación que la gente tiene mucha curiosidad por empezar a usarlos o directamente ya se están usando popularmente, ¿no? Porque también tienen casos de uso muy particulares en los que son muy interesantes. Típicamente podrían ser lenguajes tipo Go o Rust, que son los que han entrado muy fuerte en los últimos años. Y luego vemos otra tendencia que yo también la he visto mucho en ofertas de trabajo, ¿no? Que por un lado, este de que pone 42,9% de las personas que trabajan con .NET tienen más de 10 años de experiencia, ¿vale? Es bastante normal, es un lenguaje que tiene muchos años. Eso también suele pasar con lenguajes tipo, por ejemplo, Java o PHP, hay mucha gente que lleva ya muchos años trabajando con ellos. Y luego lo que continúa, ¿no? En perfiles junior, los lenguajes de frontend son los que más impacto tienen, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Ha habido mucho bootcamp, mucha formación, que las nuevas formaciones se han basado sobre todo en front y por tanto JavaScript ha tenido mucha fuerza en ese lado. Y luego pone la última parte, que es donde quería llegar, ¿no? Dice, mientras que otras tecnologías como AWS o Docker apenas se reflejan en ellos. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado, lo que yo estoy viendo es que es verdad que la gente que entra junior, hay mucha gente que está entrando, como habíamos comentado, con bootcamps, con formaciones de este estilo, donde se les forma en periodos de tiempo muy cortos en tecnologías que realmente necesitan para empezar a trabajar directamente, como puede ser pues JavaScript con el framework o los frameworks correspondientes, HTML, CSS, etcétera. Pero no se les forma en otras cosas que son importantes. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, uno de los últimos vídeos de Betatech en el que comentaba el CS50 que es una formación muy, bueno, un mock, ¿no? Lo podríamos llamar un mock, que es bastante popular y que te hace una introducción a las ciencias de la computación y dice, bueno, ese tipo de cosas, más de algoritmia, más de otro tipo de cosas que se suelen explicar más en la universidad, en este tipo de bootcamp se las saltan porque van directamente a la parte más práctica de un lenguaje como puede ser JavaScript, que ya te abstrae de muchas de estas cosas y que indirectamente lo puedes hacer porque no son tan necesarias que las conozcas desde el primer momento, ¿no? Esto pasa un poco con lo que comenta aquí, ¿no? Cuando tú entras en un perfil junior no necesitas saber mucho de infraestructura, de cómo despliegas en infraestructura de Amazon, Web Services o directamente cómo funciona Docker o otro tipo de tecnologías. Pero si nos fijamos en los roles más senior, lo que está pasando es justo lo contrario. Quieren equipos más autogestionados y la autogestión a veces conlleva que los desarrolladores seniors ya no solamente se preocupen de temas de patrones, de buenas prácticas, patrones de arquitectura, etcétera, sino también cómo se despliega esa tecnología e incluso ser autosuficientes en el sentido de ser el propio equipo de desarrollo, ser capaz de desplegar y entender los problemas que se pueden producir en ese lado, ¿no? En la parte más de infraestructura, y no depender más de otros equipos tipo DevOps, SRE o lo que sea, ¿no? Entonces hay como un efecto raro porque en los juniors se descuida eso mucho, pero la tendencia es que los seniors tengan que conocer esa parte en unos niveles más profundos de los que hasta ahora se presuponía, ¿no? Estoy hablando sobre todo en perfiles de backend, ¿no? De senior backends, en donde esta parte no era tan requerida hasta hace muy poco. ¿Qué más cosas? De los candidatos señalan AngularJS, Angular 2 como los frameworks menos deseados. Esto era una tendencia que se sabía, ya se estaba viendo desde hacía tiempo, ¿no? Que React en el front se lo está comiendo todo. Y probablemente tiene mucho sentido porque sigue innovando, tiene mucho empuje, tiene mucha gente detrás, tiene muchas empresas detrás, tiene a Facebook, etcétera, ¿no? Y bueno, parece que es algo natural porque toda la gente que trabaja en el front dicen que realmente es así y que el lenguaje no para de evolucionar y que además luego se han generado ciertos frameworks por encima de él que también han tenido mucho impacto, ¿no?
Vayamos un poco ahora al detalle más de las tecnologías usadas, aunque ya hemos hablado bastante también de este tipo de cosas, y veremos que más o menos lo que hemos comentado se ve reflejado en esto, ¿no? Dice, bueno, los lenguajes más, tecnologías más usadas, JavaScript, ya lo hemos comentado, lleva una tendencia desde hace varios años que tiene mucha influencia, bueno, en la parte de backend que hace X años no la tenía, ¿no? Entonces ahora, hoy en día se está utilizando prácticamente para todo y funciona realmente bien. Y todas las carencias que podíamos achacarle, ¿no? Tipo, no había muchos frameworks de backend, no había, o incluso de frontend hasta hace ciertos años, está evolucionado muy rápido y ha sido una evolución muy potente, ¿no? Ahora tenemos frameworks muy potentes tanto en front como en back. Eh, Otras tecnologías que aquí pone que no son tan usadas están basadas, entiendo, en esa base de datos de los candidatos y de lo que demandan las empresas, pero todos sabemos, se sabe que a nivel de, por ejemplo, Internet, PHP sigue siendo es usado masivamente, ¿no? Hay una cantidad ingente de páginas aún hechas en PHP, entre otras cosas también se sabía porque, por ejemplo, WordPress sigue siendo muy usado, ¿no? En Internet. Pero a nivel del puro mercado, ¿no? De oferta y demanda de empresas que utilizan para sus productos, qué lenguajes utilizan, pues quizá PHP sí que es verdad que es una tendencia que ir para abajo, y lenguajes tipo TypeScript, JavaScript, etcétera, han ido para arriba. Python también lo vemos aquí bastante alto porque esto también fue una tendencia desde hace unos años, ¿no? Esto ya lo hablamos en otro vídeo que hicimos de una revisión parecida a esta, en la que en ciertos nichos Python, por ejemplo, se está usando muchísimo. En frameworks, pues bueno, un poco lo que habíamos dicho antes, ¿no? A nivel de front, React se lo está comiendo todo y tiene sentido. Angular cada vez va más para abajo y luego hay cosas por ahí que algunas son más antiguas y otras más modernas, que las más antiguas la tendencia iba para abajo pero no terminan de desaparecer, como jQuery, y otras que parecía que se iban a crecer mucho, tipo Vue, se han estancado un poco, ¿no? Ahí digo que Vue viene un poco también influenciado porque es su rival o sus rivales, que siempre o desde hace unos años se iba comentando que podrían ser Angular y React, y ya como se lo está comiendo todo, cuando él sube, el resto por tendencia van a bajar. ¿Qué más? Otras tecnologías, pues algunas son de las que todos asumimos que se van a utilizar y se van a seguir utilizando mucho. Git, por supuesto, como control de versiones. Hay pocas herramientas que le puedan hacer la competencia y que puedan comerle hoy en día al mercado, a no ser que sean nichos muy concretos. Un poco con el resto es un poco lo mismo, ¿no? En MySQL a nivel de base de datos relacionales, Node.js ya lo habíamos dicho, JavaScript en el back cada vez ha ido creciendo más, y luego MongoDB como base de datos no relacional porque tiene sentido, es una base de datos documental y en ciertos casos de uso tiene mucho más sentido utilizarlo que una base de datos relacional, por tanto se ve que se sigue usando y se va a seguir usando mucho. Y el resto es un poco la misma idea, ¿no? Amazon Web Services como servicio de infraestructura es el que más mercado tiene. PostgreSQL como base de datos relacional siempre ha tenido muy buena popularidad, pero yo creo que incluso en los últimos años más por ciertas características que tiene que son muy interesantes, ¿no? Y un poco lo mismo Linux en servidores y sobre todo en entornos de desarrollo, sobre todo en infraestructura, ¿no? Es muy potente, se utiliza muchísimo, etcétera. Tecnologías menos deseadas. Aquí vemos el efecto que hablábamos antes, ¿no? Las menos deseadas normalmente son de las que más se usan. Ya vemos que Java y PHP sucede esto. Y luego vemos un escalón muy grande con otras tecnologías que incluso a veces son de nicho, ¿no? Como C++ o Python, que habíamos comentado, que Python se utiliza últimamente para temas de Big Data y otro tipo de cosas, ¿no? Y menos para, no sé, para tema de backend en web en general, donde hay otras tecnologías que se suelen utilizar más. Hay poco más que reseñar. El tema de que CSS y HTML estén abajo es porque, no sé, primero porque creo que es un poco transversal. Todo el mundo en web va a tener que utilizar CSS y HTML. Ahí, entonces,
Y además son tecnologías que como son lenguajes declarativos, a veces incluso se comentaba que es un poco raro incluso declararlos como lenguajes de programación, em, tienen ciertas peculiaridades que los hacen que quizá no sean tan, sean incluso más fáciles de entender de entrada, por lo menos, sean menos complicados y que por tanto quizá en este ranking, ¿no?, quede ahí abajo como de las menos deseadas, no sé. Em, ¿Qué más podemos decir aquí? Poco más. Vayamos a los frameworks y librerías. Sorprende un poco que aquí lo que me ha sorprendido es un poco que es como la inversa de las más deseadas, ¿no? De las más usadas, perdón. Esta teoría que yo tenía de que he dicho, ¿no? Cuanto más usado normalmente es menos deseado, pero ahora tienes en cuanto a frameworks a .NET que realmente no es de lo más usado en realidad. Eh, y aquí no tengo una explicación clara, porque sí que es verdad que al principio .NET era, a veces lo achacaban como un clon de Java, pero en realidad nunca lo fue, ¿no? Fue algo que intentaba proponer cosas, sí que tenían cierta analogía con la Java del momento, pero intentaba proponer algo más moderno, multilenguaje, incluso el .NET, ¿no? El framework como tal. Eh, y con la evolución que ha tenido, y cuando hablas con gente que realmente trabaja en su día a día con él, dicen que realmente ha evolucionado mucho, que tiene muchas herramientas muy potentes hoy en día que hace unos años no existían, y lo cual le hacen un lenguaje ideal, por ejemplo, para, ser, para sectores tipo puramente de business, ¿no? De que alguien quiera utilizarlo para desarrollar herramientas dentro de su negocio. Eh, por eso me sorprende un poco aquí que esté como de las menos deseadas. Rompe un poco esa teoría que había dicho antes. Pero a partir de ahí el resto parece que sí, ¿no? Angular, lo hemos comentado antes, hubo ciertas problemáticas, sobre todo por el cambio que hubo de JS a 2 más y esta historia que hubo en su momento, ¿no? De pasar de JavaScript a TypeScript y todo esto que hubo. Y aquí un poco sí que sigue esa línea, ¿no? De las más usadas. React es de las más usadas y por tanto normalmente la misma teoría antes, ¿no? Em, en cuanto a otras tecnologías, un poco lo mismo, ¿no? Poca gente quiere trabajar con WordPress si no realmente no empezó con WordPress y le agradó y siguió trabajando allí. Es un sector que ha estado muy explotado, mucha gente trabajando allí, salarios no muy altos, es muy de nicho y es donde hay mucha oferta de desarrolladores y poco eso, los salarios han ido hacia abajo. También por ser muy usado es muy odiado entre comillas por ciertas, bueno, un poco por la teoría que ya hemos comentado y un poco por cómo funciona WordPress en sí mismo, ¿no? Está muy orientado a ser un no-code, entre comillas, ¿no? Que cualquiera que no sea desarrollador pueda desplegar un WordPress, instalar plugins y hacer sus cosas. Em, por lo demás me cuadra bastante. Son cosas, algunas bastante de nicho, tipo pues Autodesk, 3D Studio Max, no sé, aparece por aquí. En base a datos a lo mejor Oracle, porque ha sido siempre muy potente en algunas cosas, pero bastante complicada de configurar y desplegar, etcétera. Y una cosa que me está dando la sensación es que el desarrollo, aquí aparece Android, el desarrollo móvil también ha tendido un poco a la baja en el mercado, no sé. Es una percepción, pero quizás estoy equivocado porque no tengo datos para ello. En cuanto a los lenguajes y tecnologías predominantes según los años de experiencia profesional, aquí un poco las curvas estas que se plantean, ¿no?, de la tendencia, sobre todo cuando los lenguajes tienen más años o menos años. Y por ejemplo, pues lenguajes que tienen muchos años en el mercado, como son C Sharp, C++, Java, vemos que los de más de 10 años suele haber un porcentaje bastante alto, y esto es bastante natural, ¿no? PHP, un poco de lo mismo. Y luego lenguajes que son bastante más modernos, como TypeScript, pasa el efecto un poco contrario, ¿no? Que vemos que hay bastante más gente con menos años de experiencia. Es normal, es una tendencia normal, sobre todo
Depende para mí de dos factores. Uno, los años que tiene el lenguaje en el mercado y dos, la popularidad que se ha generado sobre ese lenguaje. Por ejemplo, TypeScript hoy en día es muy, muy popular porque tiene sentido por los frameworks que hay tanto en el frontend como en el backend y donde se está usando, ¿no? Como llamémoslo mejora o evolución o de JavaScript porque lo más importante, ¿no? que tiene, le da el soporte de tipos, y un soporte de tipos bastante avanzado. Aparte hay más cosas, ¿no? ¿Qué más? Frameworks y librerías. Pues bueno, es que en realidad es un poco lo mismo. Lo que vemos también es, por ejemplo, aquí vemos cosas interesantes. Los que nosotros siempre hemos dado por muertos, tipo jQuery o Bootstrap, ahí vemos que la gente que tiene menos de 2 años de experiencia sigue utilizando Bootstrap. Esto es curioso, porque tendríamos a decir que a lo mejor la gente que tiene pocos años de experiencia estaría usando más Tailwind o otras cosas. Pero Bootstrap en CSS parece que no termina de morir y que se sigue usando mucho. Es curioso, bastante curioso. Pero por ejemplo jQuery, que podríamos decir una tecnología que es más o menos de la época de Bootstrap, el efecto parece que es el contrario, ¿no? Todavía sí que parece que las nuevas generaciones deben estar usándola poco, están utilizando todo tipo de cosas, tiene sentido, tiene más sentido que utilices React o otras cosas, en detrimento de jQuery, y por tanto los que tenían más de 10 años de experiencia sí que tiene un porcentaje más alto, ¿no? Poco más que comentar aquí. Vayamos ahora a otras tecnologías. Aquí sí que vemos un poco lo que estaba diciendo antes. Un poco la misma línea, ¿no? Cuanto más años tiene la tecnología, vemos a más gente con muchos años de experiencia. Pero también tienen que cumplirse la otra regla que decía, ¿no? Que la tecnología realmente esté en un punto en el que tenga bastante popularidad. Y ya vemos que Amazon Web Services está comiendo completamente el mercado a nivel de infraestructura. Sí, es verdad que hay otras tecnologías que también tienen bastante mercado, pero vamos, creo que es la que domina hoy en día todo. Y un poco pasa lo mismo con Docker a nivel bueno, en dos vertientes en realidad. Un poco por todas las ventajas que ha dado durante todo este tiempo que se está usando a nivel de homogeneizar el stack tecnológico a nivel de entorno de desarrollo, tanto como eso se vea reflejado luego en la forma en la que se despliega a nivel de infraestructura. Y luego por las tecnologías que salieron alrededor de él, ¿no? Para poder desplegar y escalar de forma más sencilla. Típicamente pues podríamos hablar de Kubernetes, etc. Y bueno, un poco seguir la misma línea que habíamos dicho, ¿no? Tecnologías de muchos años tienden a estar a haber más años de experiencia, tecnologías de menos años menos, y dependiendo de la popularidad que hayan tenido respecto a otras. Vale, competencias de la comunidad versus competencias demandadas por las empresas. En este hay sobre todo 2 o 3 puntos que a mí me resultan bastante curiosos. Uno es que yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? El tema de que has tenido, yo personalmente, ¿no? Vas un poco con la tendencia del mercado y en el momento que vas trabajando con equipos y empresas con más equipos y con más gente, ¿no? De ciertas habilidades que antes no, a lo mejor no le dabas tanta importancia y que luego ves que realmente tienen una importancia bastante grande, ¿no? Pero claro, aquí hay que ver la percepción que tiene el propio profesional con respecto a lo que la empresa cree que necesita, ¿no? En cuanto a esas soft skills. Y por ejemplo, pues vemos algunas que no difieren mucho, ¿no? El trabajo en equipo. Yo creo que hoy en día cualquier desarrollador, desde que es junior, tiene que tener claro que esto es un trabajo siempre de equipo, que uno solo es muy difícil que pueda desarrollar algo importante él solo, porque va a requerir de una cantidad de tiempo ingente para poder desarrollarlo. Y esto normalmente es un trabajo de equipo y muchas veces multidisciplinar, ¿no? Porque dependiendo del tipo de aplicación será más o menos multidisciplinar, pero ya casi siempre hablamos de diferentes roles, ¿no? De roles de frontend, roles de infraestructura, roles de backend, ya que sí que hemos hablado que en algunos casos se intenta un poco ampliar, ¿no? Como decían, los equipos de backend pues intenta que tengan más conocimientos de infraestructura, de cómo se despliegan las cosas, etcétera. Pero al final siempre hay un trabajo con varias personas y al final trabajamos en equipo, incluso con múltiples equipos que nos tenemos que coordinar. Entonces esta parte es súper importante.
El tema de la proactividad, yo creo que hubo un momento que esta palabra se utilizó, y, no sé, hubo como que aparecía en todos los sitios. Y sí, es una propiedad bastante importante, pero quizá aquí yo sí que estoy un poco de acuerdo con la gráfica, ¿no? Bueno, no lo he dicho. La parte azul es la de empresa y la parte de así más verde es la de la comunidad. Yo creo que es una propiedad, una cualidad que es muy importante, pero a veces se abusa un poco de ella. Y yo creo por eso aquí puede haber esa diferencia, ¿no? Entre lo que percibe la empresa que necesita y lo que los desarrolladores creemos que, el profesional cree que la relevancia o la importancia que puede tener. Aprendizaje continuo es una cosa muy común. Yo creo que todos los desarrolladores y cómo evoluciona todas las tecnologías, siempre queremos estar aprendiendo cosas. Y si salen cosas nuevas, queremos aprender las cosas nuevas. Pero bueno, el tiempo siempre es limitado y claro, esto al final es un aprendizaje continuo. Yo creo que aquí es donde está la diferencia, ¿no? Entre el balance de que el desarrollador siempre quiere estar en lo último o casi en lo último y aprender cosas, y la empresa sabe que eso es importante tenerlo en cuenta, pero no te puedes estar moviendo cada año a lo último o a lo más nuevo porque no es viable ni siquiera económicamente. Entonces, me cuadra bastante. La capacidad de autogestión, lo estábamos diciendo antes, y esto lo he oído yo. Yo no le había dado tanta importancia a veces a ciertas partes que tradicionalmente no se consideraban de mi rol. Yo soy el rol backend. Y luego cuando lo he ido hablando y comentando con gentes y gente que gestiona empresas, sí que le he visto que tiene todo el sentido. Es verdad que cuanto menos bloqueante seas en cuanto a ciertas cosas, y por ejemplo en los despliegues, y te puedes autogestionar mejor ese tipo de cosas, más tu productividad también va a ser mejor. Entonces sí que tiene para mí bastante sentido que cuanto puedas mejorar en cuanto a la autogestión, creo que va acompañado de que puedes ser más productivo o más efectivo en ciertos procesos, por lo menos. La atención al detalle. Esta parte es que, bueno, vemos que tampoco está tan desalineada, ¿no? Creo que es importante porque, y esto creo que te lo da también mucho a veces los datos, los años de experiencia, ¿no? Aquí podríamos hablar de conceptos como la complejidad accidental, la deuda técnica y cosas de estas que con los años te le vas dando más importancia a ciertas cosas que al principio las pasas un poco por alto porque crees que no va a tener tanto impacto, ya sea positivo o negativo, ¿no? Pero con la experiencia, no sé, puedes llegar a entender mejor qué cosas te pueden afectar, ¿no? Lo de la adaptabilidad al cambio, esto es importante. De hecho, nosotros en las nuevas técnicas que se han unido, que en realidad no eran tan nuevas, ¿no? Eran cosas que ya existían antes, pero cada vez se le han ido dando más importancia. Se ha trabajado mucho en esta parte, ¿no? Toda la parte de agile y de técnicas que nos permiten movernos o pivotar incluso el negocio de una forma más rápida o incluso pivotar cosas que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de arquitectura, a nivel de otras cosas, ¿no? Porque estás viviendo más el mercado y el producto en el día a día y la evolución, aunque tú esperas que de un año pueda pasar algo, el futuro nunca sabes lo que va a pasar. Entonces esa capacidad de poder adaptarte es bastante importante. Entonces nosotros incluso cada vez diseñamos el código, el software cada vez más flexible, ¿no? Que se pueda adaptar. El tema de adaptabilidad, testing y todas estas cosas llevan escuchándose muchos años, pero cada vez se les ha ido dando más importancia. Entonces, incluso me sorprende que no esté más alineado, o sea, que las empresas lo tuvieran incluso más en cuenta, o no sé, o por lo menos que estuviera más alineado. Pero a nivel técnico, por lo menos, sí que se está teniendo muy en cuenta desde hace bastante tiempo. Y esta es una de las, quizá la que más me sorprende, que es la de la comunicación verbal, ¿no? Y es que antes ya hemos dicho en el primer punto que nosotros trabajamos en equipo y una de las formas, una de las partes importantes de trabajar en equipo es poder comunicar bien tanto lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer y cómo vamos a solucionar los problemas. Entonces, esta parte sí que la veo súper importante y que es muy interesante poder trabajarla. Si hasta le añadimos incluso que hoy en día es muy común trabajar en equipos, como he dicho antes, multidisciplinares, pero incluso
internacionales, ¿no? Donde la comunicación verbal a veces se tiene que hacer en diferentes idiomas. Aquí es donde cobra importancia, que también lo comentan la gente de Manfred desde hace mucho tiempo, el tema de poder comunicar bien en inglés, ¿no? Que es el lenguaje que el idioma quizá que se está usando más a nivel, bueno, es una obviedad, ¿no? A nivel internacional. Eh, el tema del pensamiento analítico lo veo un poco alineado con... ¿dónde estaba este? Sí, con el de aprendizaje continuo, ¿no? El de que el querer estar todo el rato aprendiendo cosas y la experiencia, ¿no? propia te da pie a poder... eso, como que los rollers juniors en el fondo no se sientan cohibidos y puedan proponer cosas desde un principio, ¿no? A veces en equipos muy verticales, ¿no? Donde hay un líder, un technical lead o lo que sea, que es el que normalmente propone las soluciones y el resto pues escucha, puede... no suele funcionar tan bien, o por lo menos la experiencia dice que en equipos más horizontales, donde todo el mundo puede proponer cosas, tiene a veces más sentido, ¿no? Incluso ese pensamiento analítico se lo tendríamos que dar o achacar, ¿no? Sí, dar, ¿no? A cada uno de los miembros, porque todos en realidad en el fondo pueden proponer cosas y pueden ser cosas interesantes tanto a nivel de diseño como a nivel de gestión de cualquier cosa que haya interna del equipo. Autonomía del aprendizaje. Esto es curioso porque aquí yo he vivido como dos líneas normales, ¿no? Una que es las empresas, que es muy común a día de hoy que te proporcionen un presupuesto, ¿no? Un budget para que tú te formes en cualquier plataforma. A veces eso lo gestionas tú mismo, puedes estar formándote en algo que no está directamente relacionado con el framework que estás utilizando o con la tecnología que se está utilizando en la empresa, pero luego hay otro tipo de formación interna que normalmente está más guiada por la empresa en los beneficios directos que le va a aportar al propio equipo o a la propia empresa en general, ¿no? A veces son aprendizajes técnicos y a veces son aprendizajes que ya hemos hablado, ¿no? De soft skills o otro tipo de habilidades. Entonces esa autonomía a veces tiene que, no sé, yo digo, incluso dentro de la misma empresa te proponen las dos vertientes. Una parte en la que ellos te proponen el aprendizaje que para la empresa le va a resultar interesante y luego fuera de eso te da la opción de formarte en lo que tú creas. El tema del liderazgo yo tengo aquí siempre un sentimiento agridulce, porque los puestos de liderazgo suelen tener unos salarios mucho más ventajosos, pero a veces dependen de habilidades que no son... que en parte, una parte importante son de las habilidades soft que a veces son difíciles de aprender, por tanto a veces puede haber ese tipo de habilidades pueden ser medio innatas, ¿no? O puede haber personas que va a ser muy difícil que puedan coger un rol de liderazgo por sus propias peculiaridades, ¿no? Como persona. Eh, pero sí es verdad que hay muchas que se pueden trabajar y creo que son importantes. Pero también lo que he dicho antes, ¿no? Esa tendencia a que siempre tiene que haber un líder. eh, el líder en este sentido a veces se plantea como el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y líder en general, esto es lo que siempre se llama, que es líder o un manager, porque liderar y gestionar no es exactamente lo mismo. El liderazgo se atribuye más a cuando alguien propone o motiva o mentoriza o hace ciertas acciones dentro del equipo que la gente le va a seguir y va a estar de acuerdo con él. Mientras que el gestor, el manager, va más acorde con las necesidades que tiene la empresa y en base a los recursos que hay, cómo se van a gestionar para que se consigan los objetivos, ¿no? Ya sean pues eso, las entregas o los KPIs o los OKR o ese tipo de métricas, ¿no? Entonces,
¿Es bueno promover el liderazgo personalmente, ¿no? Como profesional? Bueno, sí, es interesante. Por lo menos saber cómo... Digo, esto es la parte en la que a veces también se comenta, ¿no? Pasas más de gestionar código, gestionar máquinas, a gestionar personas. Y, y esto no es fácil, es bastante complicado, como he dicho antes. A veces hay muchas cosas, muchas habilidades que puedes aprender, pero otras son un poco como sea tu personalidad y tu forma de tratar con la gente. Como ¿no? Le escuché una vez a alguien, te tienen que gustar la gente, las personas, ¿no? Si no te gustan las personas va a ser difícil que llegues a un puesto de este estilo. La capacidad de dar feedback. Y hay una frase muy buena que era algo así como que el feedback es muy difícil darlo, pero casi más difícil recibirlo. ¿Por qué? Porque esto es un poco, va en la línea la de antes de, ¿cuál era? Lo del pensamiento analítico, ¿no? Un poco de, tú quieres dar propuestas, pero a veces ese feedback, depende cómo lo plantees, el que lo recibe lo puede percibir como algo agresivo, ¿no? De como que me estás atacando, me estás diciendo que he hecho algo mal. Y ese no es el objetivo de dar un feedback. El objetivo de dar un feedback es seguir proponiendo cosas, ¿no? Oye, creo que esto lo hemos hecho de esta forma, ¿por qué no lo hacemos de esta otra forma que a lo mejor es más interesante? Ese debería ser el objetivo de un feedback, no el de atacar a la gente el trabajo que ya ha hecho, ¿no? Y está entregado. El tema de la visión estratégica, esto es una cosa bastante interesante. Bueno, primero he dicho, aquí en la capacidad de feedback yo creo que la empresa le da importancia porque se la tiene que dar y quizá los profesionales quizá le deberíamos dar un poco más de importancia, ¿no? Pero esto es un poco, como he dicho, en línea del pensamiento analítico. Visión estratégica. Aquí, ¿qué pasa? Que es una cosa que yo también he comentado a veces, incluso en entrevistas de trabajo, digo, yo creo que cuando te haces senior hay varias cualidades que te hacen ser senior, la parte técnica es muy importante, pero a veces la parte de otro tipo de habilidades también son importantes. Y yo, por ejemplo, en este caso, antes le daba mucha importancia a la parte técnica y descuidaba un poco la parte de negocio. Y creo que no puedes ser muy buen profesional en tu trabajo si no entiendes tu negocio y no entiendes la estrategia que tiene la empresa detrás de ese negocio. Entonces tú puedes decir, oye, no, porque yo voy a hacer, ¿por qué no hacemos esto a nivel técnico? Porque vamos a tener mejor escalabilidad y no sé cuántos, y te centras en la parte más técnica. Pero estás perdiendo de vista que ahora mismo a lo mejor para la empresa esa escalabilidad no le es necesaria, pero sacar una nueva funcionalidad estratégica para hacer una campaña, para lo que sea, le es mucho más rentable o más interesante a nivel estratégico, ¿no? Y en cuanto a la comunicación escrita, aquí yo lo que diría es que sí que veo aquí que hay un gap importante y es importante porque hoy en día todo el mundo, o la mayoría, no todo el mundo no, pero la mayoría, ya lo veremos luego, trabajamos o queremos trabajar en remoto. Y la comunicación escrita tiende a veces a malinterpretar ciertas cosas, ¿no? Entonces, dominar bien la comunicación escrita nos sirve, por un lado, para comunicar bien en el equipo, en la empresa, y otra también súper importante es a nivel de documentación, ¿vale? Porque la documentación que hay que describir también tiene que estar bien redactada y ser clara y concisa en lo que intenta transmitir. Entonces aquí quizá habría que darle a nivel profesional un poco más de importancia. Quizá también no es la más importante en algunos aspectos, pero por estos dos puntos yo la veo, bueno, que es importante, en realidad sí que lo es. Entonces aquí lo veo que quizá los profesionales le deberíamos dar un poquito más de importancia. Sigamos. ¿Nos hemos dejado algo? No. Vale. Bueno, aquí, puntos claves. 62% de los candidatos escogen remoto. Esto es un poco lo que acababa de decir, ¿no? Digo, no todo el mundo trabaja en remoto, pero casi todo el mundo quiere trabajar en remoto por las ventajas que ofrece. Y a mí cuando me preguntan personalmente, opino lo mismo. Yo vivo en un pequeño pueblo, las ciudades, las capitales de provincia las tengo bastante lejos y me tendría posiblemente que mudar hoy en día si quisiera trabajar en una empresa medio importante, porque en el pueblo donde yo vivo no hay ninguna empresa de tecnología importante. Entonces yo creo que es un poco la tendencia de todo el mundo. Quiere trabajar pues probablemente donde ha vivido toda la vida
o donde ha vivido su pareja o en algún sitio donde le resulte cómodo, que no le resulte caro y donde tenga los servicios que necesita personalmente. Entonces cada persona de esta forma puede elegir dónde quiere vivir y creo que hoy en día todos lo vemos bastante importante. Si a eso le añadimos el tema de la flexibilidad horaria, la conciliación, etcétera, pues todo el mundo estamos tendiendo a querer trabajar en remoto o trabajar híbrido. Y la parte híbrida yo siempre la veo interesante porque siempre comento lo mismo. Aunque en el día a día vas a estar viendo en remoto a tu equipo y hablando con la gente de tu equipo, yo sí que veo importante la parte social puramente de equipo, ¿no? Lo típico yo cuando trabajo en remoto, lo típico que suelo hacer si tengo la oportunidad, estoy relativamente cerca, es intentar ir un día a la semana, un día cada 2 semanas, comer con el equipo, hablas de cosas a veces que no tienen nada que ver con el proyecto, también aprovechas para tener reuniones y hablar cosas más directamente con los responsables del proyecto en el que estás, sobre todo algún tema concreto que a veces en presencial se te hace más sencillo. Entonces, el híbrido en este sentido también lo veo bastante interesante. Pero claro, es que todo el mundo, por todas estas ventajas, vamos a tender a querer trabajar en remoto. Incluso como dice el propio David Bonilla, es que es la tecnología, es lo que te da, es la evolución natural. Estas son las ventajas que nos da la tecnología y la gente lo quiere, lo va a querer. Entonces, si no estás en remoto, no ofreces puestos en remoto, él mismo lo dice, vas a tener que pagar más para que la gente vaya a la oficina, para el mismo puesto. Entonces, ¿qué más? Las franjas, dice es la mayor franja salarial de 61 a 63, en la que optan los lenguajes de mejor pagados. También luego veremos una gráfica en la que salen las diferencias salariales y sí salen un poco las tendencias que habíamos en los últimos años, ¿no? Que lenguajes más de nicho tienden a estar mejor pagados. También otra tendencia que hemos hablado, ¿no? El tema de infraestructura cada vez está mejor pagado. Y otros lenguajes se van quedando atrás, tipo PHP, ¿no? Que siempre se ha hablado de él. Pero las diferencias que al final ves entre unos y otros, luego lo veremos, quitando ciertos nichos, ¿no? No son tan exageradas. O sea, por ejemplo, en la gráfica que luego veremos que, por ejemplo, de PHP a .NET, en puestos senior se pueden ir 3.000-4.000 euros anuales, que dices, uff, es mucho dinero. Bueno, es relativo. Son unos máximo 250 euros mensuales más uno que el otro en 12 pagas. Entonces, es muy relativo. Yo creo que es más que en lenguajes más de nichos donde se ven las diferencias más importantes y donde ves tu techo en cuanto salarial en cuanto a lo que el lenguaje en sí mismo, ¿no? Luego veremos ese tipo de gráficas. 15% de los roles de liderazgo técnico, engineering manager, tech lead y de liderazgo de proyectos aspiran a cobrar 80K. Esto es lo que habíamos dicho antes. Los puestos donde se gestiona personas son los mejor pagados y a veces es una sensación un poco extraña, ¿no? De que si realmente quiero ganar mucho dinero tengo que pasar a ser technical lead o manager o lo que sea. Y a veces, por lo que también he comentado antes, no te resulta interesante. Entonces ahí hay que ver un poco si realmente te ves capaz, si te gusta trabajar con personas, gestionar personas y si crees que puedes tener ese tipo de habilidades, ¿no? Esas soft skills que te pueden dar esa oportunidad. También hay que gestionar tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces hay que cumplir lo que he dicho antes, ciertos objetivos, gestionar tiempos, entregas y otro tipo de cosas, ¿no? 10K es la diferencia entre un nivel de inglés fluido o uno intermedio y es un claro indicativo de un salario mayor. Vale. En esto estoy de acuerdo a medias. A ver, yo he visto puestos y he estado en procesos de empresas de España y de fuera de España. Y claro, es natural que si es una empresa de fuera de España, donde el nivel de vida es más alto, el salario que te están ofreciendo normalmente también es más alto. De hecho, lo hacen porque les interesa, ¿no? O sea, ves empresas típicamente, no sé, de Suiza, de Alemania, que para el mismo tipo de rol allí tendrían que estar pagando 10, 15, 20, 30 mil euros brutos más al año que aquí. Entonces, bueno, si los contratan en España, pues pueden ofrecer menos,
por un rol muy similar, con un nivel muy similar al que pueden obtener en su propio país. Claro, eso hace que también que ese tipo de salarios, comparados con los que te ofrece una empresa española, ese salario esté un poco más alto, ¿no? Se empuja hacia arriba. Por eso esos 10.000 euros que pone aquí de diferencia. ¿Y por qué el inglés? Porque si no hablas inglés no puedes acceder a ese tipo de puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que viene por ahí lo de relacionar el inglés con salarios más altos. Porque luego si tú te vas a una empresa española, yo he visto sueldos muy buenos en los que el inglés no es algo relevante y salarios muy buenos, y puestos un poco más bajos por el tipo de rol, y como es una empresa internacional el inglés sí que te lo piden y es más relevante. Entonces lo de poder acceder a los 10.000 más tiene que venir por ese motivo, ¿no? Entonces ahí también tienes que valorar si realmente te interesa trabajar para una empresa extranjera, porque también tiene ciertas circunstancias, algunas las puedes valorar como positiva o negativamente, dependiendo la opinión que tengas tu personal sobre eso. Yo generalmente lo veo bastante interesante, porque puedes trabajar con gente de diferentes países, con mentalidades diferentes, y eso siempre enriquece, ¿no? Por ponerle un pequeño pero, obviamente a veces te es más complicado comunicarte, relacionarte en un idioma que no es el tuyo nativo, pero también depende mucho de tu personalidad y del nivel que tengas de inglés, ¿no? Entonces podría ser un pero para algunas personas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la gráfica que decía yo, de los salarios promedios por lenguaje. Pues bueno, si veis aquí, pues obviamente cuanto más junior, o sea, de junior a senior, va creciendo. Pero si nos fijamos ya en el último escalón, ¿no? Más de 10 años, lo que decía antes, un desarrollador de PHP cobra 54.000, que pone aquí, y uno de C# cobra 56.000, 56,1, ¿no? Entonces hay 2.100 euros brutos de diferencia, que ya os digo que en España esa diferencia es nada prácticamente. Entonces cuando dicen que en PHP se cobra muy poco, depende con qué lo estemos comparando. Obviamente con un Python que está cobrando 62.000, o un TypeScript que está cobrando 63.000, ahí sí que hay 8, bueno, ¿cuánto más, no? 6, 9.400 euros brutos de diferencia, ahí sí que hay una distancia. Pero eso es relativo. También es otra cosa que se comenta mucho. Cuando tú aprendes ciertas tecnologías, ciertas técnicas de desarrollo, moverte de ciertos lenguajes a otros lenguajes no es algo complicado y te lo puedes plantear si realmente lo ves interesante y quieres investigar o abrir ese camino, lo puedes hacer. Entonces no lo veo tampoco un problema. Bueno, aquí pone un poco los lenguajes y luego, bueno, hay para los frameworks. Aquí, pues un poco la misma, ¿no? Las distancias se hacen más grandes quizás en los frameworks que en los lenguajes en sí mismos, ¿no? Porque vemos ahí que un Spring Boot está en 61 cuando un Laravel está en 51. Hay 10.000 euros de diferencia, 10.000 pavos ahí, que es bastante. Y bueno, aquí un poco también cuando hay cosas muy de nicho, entre comillas, ¿no? Porque las bases de datos no relacionales tipo Mongo no están tan usadas, no se usan tanto como las relacionales, o como he dicho antes, hay una tendencia que todo el mundo tiene que saber más de infraestructura, pero todavía no estamos en ese punto. Entonces hay roles específicos para ese tipo de cosas de momento, ¿no? Hay muchas empresas que lo tienen. Entonces es cosas que hay bastante demanda y que no está habiendo ofertas, se está pagando bastante bien. Estamos viendo, por ejemplo, aquí pues Docker entiendo que sale GitHub por el tema de los pipelines y su Git Actions y sus peculiaridades, ¿no? Pero bueno, lo vemos ahí a AWS, otro ejemplo, ¿no? 69.100, que es un claro ejemplo, ¿no? Que es esa tendencia de que hay que saber más de infraestructura, que ya hemos hablado antes. Y luego cosas más específicas como podríamos ver de Node.js, que habíamos dicho que el tema de que JavaScript había crecido en los últimos años mucho, y sobre todo en la parte de backend, que antiguamente no se estaba usando, y que ha habido mucha demanda, pero no ha habido tanta gente todavía que esté ahí, ¿no? Bueno, ¿qué más? Salario promedio por rol. Esta es parecida a la que habíamos visto antes de un artículo anterior que había publicado Manfred, pero aquí está segmentada por años de experiencia, lo cual nos está dando datos un poco diferentes.
Porque la otra era el salario promedio por rol en el último año, en la que estaba agregado, ¿no? Independientemente de los años de experiencia. Lo que vemos es, claro, cuanto más años de experiencia, esto se empuja más hacia salarios más altos, cuantos menos años de experiencia, los salarios están más en la parte baja, ¿no? Em, Cosas curiosas que podemos ver aquí, pues primero, qué roles en principio se están pagando, sobre todo a mí me gusta verlo en los años de experiencia, ¿no? Cuando se supone que has llegado en tu etapa ya de senior, que cuánta gente está en los salarios realmente altos y vemos que para poder ganar salarios muy altos, si eres un front-end developer, es muy difícil llegar ahí, ¿no? A más de 80.000. Pero siendo un engineering management, ¿vale? Trabajando como engineering management, sí que puedes llegar a tener un salario alto. Aquí vemos que hay los roles que más pueden acceder a los altos son más normalmente de gestión o de nichos concretos, como vemos aquí, por ejemplo, los SR DevOps, que cada vez están más demandados, pues sí que están por aquí, cosas muy específicas como los Data Scientists o cosas así, o Data Engineer o cosas así, pues sí que pueden acceder más a este tipo de salarios tan altos. Pero en un rol tipo bueno, clásico, ¿no? Un front, un back, es bastante más complicado. Pero sí que vemos que en los roles en general, cuando tienes muchos años de experiencia, quitando alguno en concreto que lo vemos un poco bajo, por ejemplo el Product Design, que los salarios no evolucionan tanto, pero en lo general se mueven en este rango, ¿no? De entre 40 y 60 suele estar el tema. Lo cual concuerda bastante con lo que yo he visto en el mercado. Vemos aquí también, ¿no? El Tech Lead, sí que empuja el salario más hacia arriba. Bueno, aquí si lo vamos cambiando por años de experiencia, pues lo que he dicho, ¿no? Cuando tienes menos experiencia, pero aún así, pues los salarios de esos puestos, ¿no? Que se empujan más hacia la derecha como el Tech Lead, ya cuando son juniors ya están un poquito más altos, ¿no? Que hay más gente en el rango más alto, ¿no? Que en otro tipo de roles. El tema del inglés. Esto es lo que habíamos hablado y aquí ellos también hacen alguna apreciación, ¿no? Que al final los salarios en inglés, cuando mejor lo hablas, se empujan hacia la derecha. Y bueno, el comentario que he hecho antes, ¿no? Me ha sorprendido un poco el tema de que no haya tanta diferencia entre un fluido, por ejemplo, y un nativo. A ver, está claro, entiendo que el nativo es porque probablemente esa persona ya era del país de origen o cerca. O sea, quiero pensar que es porque ya está localizado en de donde es la empresa, ¿no? Pero en el fondo, las diferencias en muchos de los rangos no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces quiere decir que con un inglés fluido ya estás en un punto bastante bueno. Mm, es importante, sí, yo lo veo importante. También por lo que no hemos hablado, pero es el tema de que toda la documentación y la mayoría de tutoriales y de conferencias están en inglés. Si quieres ir a ese tipo de eventos y no sabes nada de inglés, ahí sí que vas a estar fastidiado. Y te va a ser muy difícil también aprender ciertas cosas si no sabes inglés. Entonces, yo creo que es una de las cosas que sí que es un must, entre comillas, ¿no? Deberías a aprenderlo por lo interesante que es. Pero bueno, en empresas españolas yo, lo que he comentado antes, he visto un poco de todo. En algunas le han dado importancia, en otras no le han dado absolutamente ninguna importancia. Mm, y aquí, ¿qué más seguimos? Puntos claves en qué buscan y ofertan las empresas. El 34% de los roles demandados por las empresas son para posiciones de backend developer. Esto ya creo que ya hace mucho tiempo que lo llevo viendo, ¿no? Creo que aparece como una gráfica por ahí. Eh, bueno, ahora lo veremos si sale. Me sonaba que había una gráfica de los roles, ahora veremos si está por ahí abajo. Sí, backend es lo más demandado, igual que a nivel de lenguaje de programación JavaScript es de lo que más se usa. Eh, de los roles, el rol más demandado es el de backend. 32% de los PERs ofrecidos de las empresas tienen que ver con el trabajo en equipo. Lo que hablamos antes, soft skills que son importantes porque al final
trabajas con equipo, con tu propio equipo o incluso con otros equipos, ¿no? Y el tema de comunicar bien, colaborar, que la gente esté motivada, que la gente se forme, que aprenda que haya mentorizaje dentro del equipo, ese tipo de skills siempre son buenas fomentarlas porque hace que la gente trabaje mejor, más a gusto y termine siendo también más productiva y más feliz, ¿no? Y eso es bastante importante. 85% de las posiciones gestionadas por Manfred son 100% remoto. Esto ya lo habíamos hablado. De 13% de las posiciones gestionadas por Manfred son híbridas. Esto también lo habíamos hablado. Entonces vayamos al siguiente punto, que el salario ofrecido es salario deseado por candidatos. Y aquí hay algún dato curioso, ¿no? Que por lo que yo veo, ¿no? Percibo aquí es que los roles que per se entienden que tienen que ganar mucho dinero, vale, aquí vemos que lo que dice el empleado, el empleador, perdón, la empresa, la oferta y lo que dice el candidato. Entonces vemos que en algunos lo que dice el candidato, lo que él esperaba cobrar era incluso más, ¿no? Porque ya se espera de ese tipo de roles y vemos los que habíamos dicho, ¿no? Los de o muy de nicho o de liderazgo, gestión, ellos incluso esperaban ganar más de lo que están ofreciendo, ¿vale? Y esto es un poco como quitando en este caso, ¿no? Que el data scientist, ¿no? Pero vemos que aquí en general el candidato incluso esperaba cobrar más de lo que están ofreciendo. Mientras que en otros roles, como el de backend, está bastante alineado, ¿no? Lo que ofrecen y lo que espera cobrar un desarrollador está bastante alineado. No hay muchas sorpresas en general, creo, por esta lógica, ¿no? Que acabamos de comentar. Hay alguna, a lo mejor, ahí que sí que se va un poco, pero bueno, creo que en el mercado todos también hemos visto que en los últimos años ha habido una buena evolución salarial y en general la gente creo que se conoce más o menos lo que es, sabe lo que espera ganar, ¿no? Am, roles más demandados. Esta es la que decía yo, es que el rol más demandado con diferencia es backend, seguido de front, los dos de siempre, y a partir de aquí no hay mucha sorpresa en realidad. Ya sabíamos que los DevOps, infra SRE, cada vez están más demandados, y a mí quizá por decir alguna pequeña cosa que quizá no me esperaba tanto, que ya lo comenté también en el vídeo anterior este que he comentado que hicimos, era el tema de que quizá los QA, yo siempre creía que la tendencia era al alza y que incluso eh, habría más demanda. Y un poco la de lo del mobile. El mobile cada vez va un poco, me da a mí la sensación de que cada vez se están demandando menos, pero no sé, a lo mejor es una percepción que tengo yo, no lo sé. Em, por lo demás, pues más o menos, ¿no? Cuanto más nicho, normalmente hay menos demanda porque es normal, ¿no? No puede, no todo, o sea, si tienes un equipo, no todos los miembros del equipo pueden ser el líder del equipo, ¿no? Etcétera. Mm, beneficios más ofrecidos, vale. Estos son bastante comunes, ¿no? Los de pues, plan de la formación, el budget de formación, ya lo hemos comentado antes. Y aquí he visto, bueno, y el tema de seguro de salud. Este también es bastante común y es uno de los que a mí me hacen... Están bien, ¿no? Porque es verdad que aunque aquí en España el tema de la sanidad pública es muy, muy buena, la gente ha tendido últimamente si tiene la oportunidad de poder acortar los tiempos si realmente le preocupa su salud. O sea, cada vez yo creo que también ha sido una tendencia que la gente se preocupa por su salud en general, ¿no? En cuidarse más, etcétera. Pues que la propia empresa ya te ofrezca un seguro de salud, pues se agradece, ¿no? Eh, y luego, bueno, los que en teoría son de los que están guays, ¿no? Pero que tampoco son tan relevantes, ¿no? Sobre todo si trabajas en remoto, ¿no? Porque el tema de café, fruta y snacks, si nunca vas a la oficina, tampoco lo ves una cosa muy relevante. Yo lo que veo más interesante son estos de aquí primero, ¿no? Lo de las formaciones internas, el bate de formación que te ofrecen para que tú lo gestiones como quieras y el propio plan de formación que la propia empresa ofrece. Y luego el tema de poder ir a eventos, pues cualquier evento, ¿no? Que pueda haber de tecnología, de desarrollo, de lo que sea, donde también a veces haces networking con otros desarrolladores y se aprenden muchas cosas.
Entonces esta parte sí que la veo bastante, bastante interesante. El tema de elegir equipo, esto lo he visto yo también en algunos procesos en los que he estado, ¿no? El decir, bueno, te vamos a contratar para esto, pero bueno, si de aquí a un año tenemos más equipos, si te mola otra cosa, pues tienes la posibilidad de moverte a otra cosa. Y eso está guay, porque de entrada parece que puede ser contradictorio, ¿no? Y si me contratas para esto es porque me gusta esto, ¿no? Ya, pero todos sabemos cómo es el ser humano, ¿no? Y el ser humano, cuando lleva muchísimo tiempo haciendo lo mismo, tiende a aburrirse, ¿no? O a estar menos motivado en lo que está haciendo. Entonces, tener aunque en nuestro negocio todos los días van saliendo cosas nuevas y vas aprendiendo y vas cambiando un poco, ¿no? Si incluso tienes la posibilidad de cambiar otro equipo con otro proyecto completamente diferente, la verdad es que puede ser una buena opción. Entonces, incluso para que la gente se mantenga dentro de la empresa, ¿no? Y que siempre, y no quiera incluso, oye, pues ya he cubierto mi ciclo aquí dentro de la empresa y me voy a ir a otro sitio. El tema del idioma, ya lo hemos hablado antes, es muy típico, sobre todo en empresas internacionales, que te ofrezcan clases del idioma, ya sea porque la empresa es extranjera y te ofrecen el idioma local, no sé, pues una empresa alemana te ofrecen aprender alemán, o porque por el tema de poder comunicarte con el idioma que hoy en día todo el mundo entendemos que es el idioma internacional, que es el inglés, ¿no? Um, el tema de vacaciones extras también lo he visto, el típico que te dan el día de tu cumpleaños de vacaciones, o el día de Navidad y el día de fin de año, o cosas de ese estilo, ¿no? Eso también está bien. Ubicaciones ofrecidas, ya volvemos a hablar de lo mismo, ya lo hemos comentado antes, trabajo en remoto, pero ahora desde el punto de vista de la empresa, de lo que están ofreciendo, no de lo que quiere el trabajador, sino de lo que está ofreciendo la empresa. Y esto también se lo he escuchado a David Bonilla, que decían, bueno, todo el mundo estaba en plan catastrofista porque estaban despidiendo a tanta gente y querían que volvieran a la oficina y bla, bla, bla. Y la realidad en sus datos es que no es verdad. La mayoría de ofertas que tienen es en remoto, sigue habiendo mucho remoto. Y además es un poco lo que él comentaba que he dicho antes, ¿no? Que si tú quieres que vayan a la oficina tendrás que pagar más. Y un poco a veces cuando he hablado con la gente, los motivos de por qué había como esa tendencia o percepción de que estaba pasando, que estábamos volviendo las empresas a, a la oficina. Y bueno, aquí yo creo que han pasado dos cosas que también se han hablado mucho. Una, la sobrecontratación que ha habido, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? De tipo Google o alguna de estas, que luego despidieron mucha gente porque después de la pandemia les sobraban. Y luego el tema de, bueno, si yo consigo de alguna forma que ellos renuncien en vez de yo despedirles, me ahorro mucho dinero. Y una estrategia que han tenido es, bueno, forzarles a volver a la oficina. Entonces, toda esta gente que ya, lo que decía antes, ¿no? Que a lo mejor se había mudado a su pueblo, o se había mudado a un pueblo, a una localización que le convenía, ahora le planteas que tiene que volverse a una ciudad que está a X kilómetros, y que tiene que mudarse básicamente, pues va a renunciar. Y renunciar quiere decir que las indemnizaciones que tendrían que pagarte la empresa no te las va a pagar. Entonces ya creo que ha habido ese doble juego, ¿no? Pero vamos, la tendencia obviamente es que lo del remoto parece a todas luces que se va a quedar. Y esta es la que a mí tenía esperanza que hubiera mejorado y parece que no ha habido mucho avance, que es en la brecha de género. Y aquí vemos primero las claves, ¿no? El 46,5% es la máxima representación femenina en un rol tech, concretamente Product Designer. Y entonces vemos aquí que más en la parte de producto, de diseño, este tipo de roles, a veces incluso también de Quality Assurance, de testing, es donde a lo mejor sí que ha habido cierto avance, pero limitado. Y claro, aquí molaría que esto hubiera ido un poco, o fuera un poquito más rápido, ¿no? Que hubiera más de paridad, porque creo que así también enriquece mucho más, tanto a los equipos como a las empresas. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando esto a través de los años. Bueno, el 20% de la representación femenina en el sector, este promedio solo se supera en Product Design, Product Management, QA and Testing, Data Analysis and BI y Project Management. Bueno, también hay un poco de esto de una tendencia, ¿no? Que en ciertos roles sí que va mejorando, o sea, creciendo, ¿no? Pero en otros sigue bastante estancado.
4,5% de representación femenina en el rol de Tech Lead. Esto es también muy típico, no solamente aquí en el mundo tecnológico, sino en general, ¿no? En los puestos de liderazgo está costando mucho que crezca, ¿no? Que las mujeres puedan acceder a este tipo de puestos. Más 10K, esto es la brecha salarial que ya bueno, suceden lamentablemente en toda la industria, no solamente en la nuestra, en el mercado laboral en general. Y esto habrá que ir intentando que se vaya reduciendo esa brecha salarial. Aquí un poco la gráfica de por rol, de cuál es la proporción de hombre-mujer. Bueno, una cosa que hay que decir, que estos datos ellos dicen que lo han sacado con una herramienta, una empresa que les ha conseguido a través del nombre del candidato extrapolar si es femenino o masculino, ¿no? Su sexo. Y en base a eso han hecho la distinción entre femenina y masculina, ¿vale? La representación femenina y masculina. Bueno, y un poco lo que ya se ha adelantado por aquí arriba, ¿no? De que los puestos más de diseño QA son los que hay más mujeres y luego los puestos de liderazgo y más, que habíamos dicho, más de nicho, ¿no? Incluso los salarios están más altos, es donde hay menos mujeres, lo cual lamentablemente habrá que intentar que esto se vaya mejorando. ¿Qué más? El salario medio por rol, vemos siempre que las mujeres están por debajo. Y bueno, aquí hay una calculadora que nos permite pues, ver ciertos datos. Vemos que en general la mujer en los salarios siempre está por abajo. Lo he dicho, habrá que primero analizar bien los datos, ver por qué sigue pasando esto y por qué sigue pasando, más que por qué no está mejorando, por qué no se está cerrando esa brecha e intentar ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? Bueno, aquí hace una explicación un poco de la metodología que han utilizado y creo que ya está todo. Sí, está todo. Pues nada, esto es mi punto de vista, espero que os haya gustado. Como siempre os digo, si os ha gustado, suscribiros al canal y darle like y nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao, chao.